Les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Qué lindo que podemos abrir el libro de Dios. Y si usted trajo su Biblia, voy a suplicar que la abra a 2 Corintios, el capítulo 5. Abramos nuestras Biblias a 2 Corintios, el capítulo 5. Y vamos, hermanos, allí a ubicar una porción de la Escritura que creo que define a la iglesia del Señor, define a los creyentes en una manera muy contundente. Quiero agradecer a la iglesia en general, Iglesia Bíblica Emanuel, al pastor también, nuestro hermano Eduardo Rodríguez. Gracias, hermano, por el privilegio de estar acá en este púlpito, que no hay duda que es un lugar sagrado, y estamos agradecidos al Señor porque podemos abrir el libro de Dios sin ningún impedimento. Así que damos al Señor la honra y la gloria por lo bueno que ha sido. Hermanos, el día de hoy quiero tratar sobre un tema que es recurrente. Como hablaba en el segmento pasado, estoy involucrado en el ministerio local de una iglesia local, pero también estoy conectado con pastores, y en una manera global estamos conectados también con estudiantes que se están preparando para el ministerio. Y uno de los aspectos que escucho constantemente es algo recurrente. Ese es un trend, es un movimiento casi contrario a la iglesia del Señor. Por ejemplo, se considera que la iglesia del Señor es un pensamiento secundario, terciario, es algo que, digamos, es un apéndice, digamos, en la vida cristiana. Algunos, por ejemplo, dicen que la iglesia no salva, solamente Cristo salva, así que por lo tanto nosotros deberíamos de predicar a Cristo y no a la iglesia. Y en cierta manera, si usted se da cuenta, digamos, el argumento tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Quién salva? ¿La iglesia salva? La iglesia no salva, solamente Cristo salva. Estamos bien. No tenemos ningún problema con esa parte, pero digamos, el hecho que la iglesia no salva no significa que es un apéndice en la economía de Dios, bajo ningún punto de vista. O sea, la iglesia tiene un lugar muy estratégico en la economía que nosotros estamos viviendo de la gracia. No podemos concebir que porque, digamos, la iglesia no salva, entonces no necesitamos la iglesia. No necesitamos relacionarnos con la iglesia apropiadamente. La pregunta de muchos es: ¿por qué yo necesito vincularme con una iglesia local? Si yo soy salvo, ¿por qué realmente yo necesito la iglesia? Miembros aún de iglesias locales toman una actitud, y es una actitud muy preponderante, una actitud muy ligera en cuanto a la iglesia, y ellos básicamente, con el hecho, digamos, de no concurrir a la iglesia, están haciendo una declaración. Hacen una declaración a la siguiente generación, y la declaración es: la iglesia no es importante. Visitan la iglesia tal vez una vez al año, durante la época de la Pascua, pero de ahí para adelante la iglesia, digamos, no es un factor predominante, no es algo que yo debería de desarrollar, y entonces tenemos una mentalidad muy secundaria, una mentalidad muy simplística de la iglesia del Señor. Y yo me pregunto, si la iglesia no es tan importante como algunos consideran que lo es, ¿por qué entonces nosotros encontramos tanta evidencia en el Nuevo Testamento sobre el lugar que ocupa la iglesia en la vida de un creyente? ¿Por qué? ¿Por qué 114 versículos en el Nuevo Testamento tratan con la palabra eclesía, el concepto completo de lo que la iglesia es? Si no es tan importante, ¿por qué entonces encontramos tanta evidencia en el Nuevo Testamento? Es cierto que nos salva. La misión de la iglesia no es eso. Solamente Cristo salva. Pero ¿a quién se le ha adjudicado
¿A quién se le ha dado proclamar el evangelio de Jesucristo que salva? Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia. Y el día de hoy me gustaría que reflexionáramos un poco en cuanto al concepto, por ejemplo, de la iglesia local, el lugar que la iglesia juega en la vida del creyente y en los propósitos eternos de Dios. Algunos, por ejemplo, teólogos han hablado acerca de este concepto y ellos hablan que la iglesia se ubica en el centro de los propósitos eternos de Dios. No es un pensamiento secundario, no es un accidente histórico. El concepto de la iglesia es primario cuando nosotros entendemos adecuadamente. Es cierto que no es un elemento soteriológico, aunque trata la soteriología increíblemente y la relaciona y tiene la responsabilidad, se encargada la iglesia de dispensar la economía de la salvación, la gracia. Los padres de la iglesia, por ejemplo, Cipriano decía, un padre del tercer siglo decía, no puedes tener a Dios como padre a no ser que tengas a la iglesia como madre. No puedes tener, no puedes adjudicar, no puedes argumentar, decir, yo tengo una relación con mi Padre Celestial e ignorar la iglesia del Señor. Simplemente el gran reformador Calvino, él le llamaba a la iglesia la madre de todos los piadosos. ¿Quieres conocer a alguien piadoso? Y estamos hablando de piedad, godliness. Alguien que está alrededor de la persona de Dios. Alguien que gira alrededor de Dios. La iglesia es el lugar donde están los piadosos, los hombres que giran alrededor de Dios. ¿Quieres conocer a un hombre piadoso? Va a amar la iglesia de Dios. No va a aborrecer la iglesia de Dios. No la va a tener como algo secundario. No va a concebir la iglesia como, bueno, si me levanto hoy, bien, si no, no. No es ese pensamiento, no es una idea que digamos podemos tomarla a la ligera. Absolutamente. Cuando el evangelio de Jesucristo entra a tu corazón, pone no solamente amor por Dios, amor por Cristo, pero amor por la iglesia del Señor, sabiendo que Cristo dio su vida por la iglesia del Señor. Él dio su vida. Él derramó su sangre por la iglesia. Dice que la iglesia, nosotros como iglesia, los redimidos, somos comprados por la sangre de Jesucristo. O sea que si no es importante la iglesia, ¿por qué evidencia en la Escritura? En momentos la palabra tal vez no aparece en el texto, pero el concepto está ahí. No solamente podemos nosotros contar 114 versículos bíblicos que de una manera clara y directa hablan del concepto de iglesia, pero indirectamente el concepto de iglesia está en el Nuevo Testamento, izquierda, derecha. Por ejemplo, el Señor Jesús, la primera ocasión que aparece el término eclesía en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Mateo. Es muy probable que usted recuerda el diálogo que Jesús tiene con Pedro. Y en ese diálogo muy interesante se utiliza la palabra eclesía y dice, yo te digo que tú eres Pedro, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia y ni las puertas de los Hades prevalecerán contra ella. Eso es contundente. Eso no lo podemos nosotros despedir a la ligera. O sea que aquí está el Señor Jesús, el dueño de la iglesia. Él dice, yo te digo que tú eres Petros, una piedra que puedo levantar con mis manos, y sobre esta roca, esta Petra, esta peña, edificaré mi iglesia. O sea que cuando comenzamos a pensar nosotros en el concepto de iglesia,
No podemos nosotros despedir, no podemos nosotros ignorar la realidad de que alguien está atrás de la iglesia. No es el pastor, no es una denominación, no es un concilio, no son ancianos. Es el dueño de la iglesia. Jesús dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Es un juego de palabras. Es un juego de palabras que no podemos ignorar. Pedro, tú tienes un lugar en la iglesia. Tú no eres el fundamento de la iglesia. Solamente uno puede poner ese fundamento, el cual es Cristo. Y no podemos nosotros alterar la realidad de que Jesús es el fundamento de la iglesia. Nuestro fundamento no es humano. Nuestro fundamento no es un personaje, por más importante que pudiera ser. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y no solamente eso, pero en este versículo bíblico encontramos que Él es el dueño de la iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un pronombre posesivo. Él es el dueño de la iglesia. Ahora, es cierto que nosotros acostumbramos, por ejemplo, decir: ¿y para dónde vas? Yo voy a mi iglesia. Domingo en la mañana, vamos a la iglesia, ¿no es cierto?, del Señor. Y es cierto que nosotros, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Estamos asumiendo, ¿no es cierto?, que la iglesia del Señor no es nuestra iglesia, ¿no es cierto? No es nuestra iglesia. Y decimos, digamos, por conveniencia, decimos: ¿a dónde vas? Voy a mi iglesia. Y es cierto, está bien, por una conveniencia, pero teológicamente no es nuestra iglesia. Teológicamente es la iglesia del Señor. Teológicamente la iglesia tiene dueño. La iglesia tiene dueño. Y hermanos, esto es importante porque la Escritura nos enseña que Él es el dueño. No es solamente el fundamento, pero Él es el dueño de la iglesia. Y dice la Escritura que Él está en el negocio ¿de qué? De edificar a la iglesia, edificar a los redimidos. Usted lee el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos está la historia de lo que repetidamente en cada generación nosotros vemos en la historia de la iglesia. Y lo que vemos es que el Señor salva a individuos, salva a una persona y no la deja como un llanero solitario. No le dice: mira, ve tú cómo te las arreglas. No, lo une a una iglesia local. Lo une a una iglesia local, y en esa iglesia local, ese hombre, esa mujer, ese redimido está ahí. ¿Para qué cosa? Para ser edificado. O sea, no hay otro negocio, no hay otro negocio. Usted se da cuenta que uno de los filtros que nosotros deberíamos de establecer para la iglesia local es la pregunta: ¿quieres realmente ser edificado a la manera de Cristo? ¿O solamente quieres venir a entretenerte? ¿O solamente quieres venir porque es costumbre? Tengo 20 años de ir a la iglesia, ya estoy acostumbrado a levantarme los domingos en la mañana, y si no voy a la iglesia, ¿qué hago? Eso es religiosidad. Eso lo que es un tradicionalismo vacío. Esa no es la iglesia. Venimos a la iglesia, ¿qué? A ser edificados, a ser edificados. Usted se da cuenta que el Señor escoge a hombres calificados para el ministerio. ¿Para qué cosa? Para que nos entretengan. No, la iglesia no es un circo. La iglesia es la casa de Dios, columna, baluarte de la verdad. Es a través de la palabra del Señor que nosotros somos edificados. Y usted se da cuenta que la Escritura dice que ni las puertas de los Hades prevalecerán contra ella. La muerte misma está en contra, está tratando la manera, a través de la historia, ha tratado de aniquilar, desaparecer a la iglesia. En momentos nosotros vemos situaciones, momentos definitivamente cruciales para la iglesia, pero la iglesia sigue caminando. La iglesia no ha perdido auge, absolutamente. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque hay alguien que está atrás
no solamente como el fundamento de la iglesia, como el dueño de la iglesia, como el edificador de la iglesia, pero como el protector de la iglesia. Él es nuestro protector. Usted se recuerda el incidente de Saulo. Dice que respiraba amenazas en contra de la iglesia, los discípulos de Jesús. Y dice que él decía en su mente, era mi deber desaparecer a los del camino. Y dice que el Señor Jesús se le apareció camino a Damasco. Y usted se recuerda el capítulo 9. En el capítulo 9 encontramos nosotros una declaración que no podemos nosotros olvidar. La declaración tiene que ver, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Perseguir a los del camino es perseguirme a mí. Hermano, el pastor no puede hacer eso. Los ancianos no pueden hacer eso. Una denominación no puede hacer eso. Solamente Jesús. Solamente Jesús puede defender lo que es suyo. Solamente el Señor Jesús. Porque Él es el protector de la iglesia. Él nos protege. Él está ahí, en cada revés, en cada encrucijada, en cada situación de la historia de la iglesia. Él está ahí protegiendo a su iglesia. Yo no entiendo cómo cristianos tienen una mentalidad casual para la iglesia. Whatever. ¿Cómo? Whatever. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste eso? Ese no es cristianismo bíblico. Si tú lees las escrituras, tú te das cuenta que un creyente genuino, auténtico, tiene un grito de desesperación. Dios salva a alguien, lo hace nacer de nuevo, y entonces ¿qué es lo que ocurre? Hay un grito, como el niño está ahí con su madre, da luz, y entonces si hay vida, ¿qué hace el doctor? ¡Pum! Y el grito viene. El grito del cristiano es: ayúdenme, soy hijo de Dios, no sé cómo vivir la vida cristiana, ayúdenme, por favor, hermanos, pastores, ancianos, ayúdenme, soy hijo de Dios y no sé cómo vivir la vida cristiana. Todo creyente tiene una evidencia inequívoca de la salvación, y es un grito de desesperación, es un grito de necesidad, y ese grito de necesidad es: soy creyente y no sé cómo vivir la vida cristiana, ayúdenme, edifíquenme. El que no tiene esa evidencia es parloteo, es solamente hablar, pero no hay ninguna evidencia interna en su corazón. El pasaje que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con esa realidad. Y yo quiero invitarle que usted considere con mucha, que usted pueda analizarse a sí mismo, que usted realmente pueda decir: realmente yo estoy en el camino, soy uno de los redimidos, soy realmente legítimamente hijo de Dios, cristiano. Es más, la porción que vamos a tratar el día de hoy, si yo le pregunto a la mayoría de ustedes, si usted tiene, por ejemplo, 5 años en el Evangelio, 10 años en es seguro que usted sabe el pasaje, por lo menos el contexto de lo que vamos a tratar el día de hoy. Es muy probable que usted se lo memorizó el segundo día que el Señor lo salvó. O sea, lo que voy a tratar el día de hoy no es nuevo. Lo que va a ser nuevo es cómo interpretamos ese pasaje. Porque es un pasaje que ha sido mal interpretado, altamente usado, pero mal interpretado. Y entonces yo escucho, voy a lugares y de repente alguien me dice a mí: pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo quiero apoyar la iglesia. Quiero apoyar la iglesia financieramente. Están en campaña, por ejemplo, Pro Templo. Yo quiero donar, pero yo no puedo dejar mi negocio. Y entonces usted dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un cristiano quiera contribuir financieramente a un proyecto eclesiástico, pero no quiere dejar su negocio? Y entonces yo no dejo mi negocio porque me ha dado
tengo 20 años en este negocio y es un negocio redondo, lucrativo. Es más, quisiera yo introducirlo a la iglesia. Y entonces lo que tiene es un prostíbulo. Es un prostíbulo. O sea, que aquí hay un problema muy serio. Y entonces inmediatamente se cita, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como que si el versículo bíblico sea un cheque en blanco para escribir lo que te dé la gana. Ese pasaje tiene un contexto que el día de hoy lo vamos a apreciar. Así que yo quiero que usted abra su Biblia y abra su Biblia a esta porción de la Escritura. Y el mensaje de hoy, el título de mi mensaje es: el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Y yo quiero que usted observe el versículo, por ejemplo, 14 al 17. No solamente el versículo 17, pero el versículo 14 al 17, porque ahí hay un pensamiento, hay un párrafo, hay una unidad predicable, hay un pensamiento cardinal. Y usted se va a dar cuenta que el versículo 17 es un resultado de un pensamiento principal. Mire lo que dice el versículo 14. Porque el amor de Cristo, ¿qué hace? Ahora, usted se da cuenta que nosotros no usamos la palabra, el verbo, por ejemplo, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cuándo fue la última vez que usted usó el verbo? Usted no se acuerda, ¿no es cierto? Es arcaico, es un verbo que nosotros no lo utilizamos constantemente, pero usted se va a dar cuenta que el verbo es increíblemente crucial. El amor de Cristo nos constriñe, dice, coma, pensando, participio, pensando esto, dos puntos. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, dos puntos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que, versículo 16, mira el versículo 17, de modo que, ese es el versículo 17. Ahora, usted lee ese versículo en el original, es una misma conjunción, el versículo 16 y el versículo 17. Y entonces el versículo 16, la cláusula comienza con un hoste. Y esa palabra hoste es una conjunción de consecuencia, de resultado. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Así dice el versículo, dice, por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Consecuencia número 1, versículo 16. Consecuencia número 2, versículo 17. En otras palabras, hermanos, en otras palabras, el versículo 17 no se puede citar, solamente el versículo 17. O sea que si usted cita solamente el versículo 17, sin su contexto, entonces usted está creando un pretexto. Y usted no quiere hacer eso. Usted no quiere pedacear, mutilar la palabra de Dios. Usted quiere ver el todo de la Escritura, apreciar el todo. Entonces hay un pensamiento principal y hay dos consecuencias relacionadas. Hay dos resultados. Usted puede ver eso. Porque es lo que vamos a apreciar el día de hoy. Es lo que vamos a tratar, la manera de observar lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia. Esto es fundamental, porque esto nos define en una manera contundente. O sea, si usted se da cuenta, el versículo comienza diciendo, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, si nosotros lo entendemos apropiadamente, va a hacer algo en nosotros. Va a hacer algo. El amor de Cristo va a hacer algo en nuestras vidas. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, esa palabra, hermanos, es interesante en este sentido,
que otras traducciones, por ejemplo, traducen ese verbo de la siguiente manera: pues el amor de Cristo nos apremia. Ok, constriñe, nos apremia. Otra versión: el amor de Cristo nos obliga. Ok, estamos más cerca, ¿no es cierto?, de una realidad más práctica, ¿no es cierto? El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo nos obliga. Mire, por ejemplo, esta versión. En inglés traducen: for the love of Christ controls us. Usa la palabra controla, controlar. Mire esta otra versión: the love of Christ leaves us no choice. El amor de Cristo no nos deja a escoger. O sea que, en otras palabras, cuando nosotros entendemos apropiadamente el amor de Cristo nos controla, nos impulsa, nos conduce, nos lleva, no a la manera en como nosotros querramos, sino el amor de Cristo nos está impulsando hacia una dirección. Esto es fundamental. Y luego después hay una coma, participio, pensando esto, dos puntos. O sea que el amor de Cristo nos hace que pensar, nos controla, nos lleva hacia una manera de pensar. En otras palabras, hermanos lindos, queridos, amados, el amor de Cristo nos hace teólogos. El amor de Cristo nos hace teólogos. Pensamos nosotros, teólogo, esa palabra muy cargada. Pero si usted se da cuenta, lo que el apóstol Pablo está diciendo: ¿quién es un teólogo? Por lo menos buen teólogo. Mal teólogo no piensa, pero el buen teólogo, ¿qué es lo que hace? Piensa, y piensa bíblicamente. Piensa bíblicamente. Un buen teólogo está pensando en categorías bíblicas. ¿Y qué es lo que significa esa categoría? ¿Y cuáles son las implicaciones de esa categoría? Por ejemplo, dice la Escritura, Pedro dice: maridos, ¿qué es lo que dice? Amad a vuestras mujeres. Así dice la Escritura. Vivid, dice, con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Y qué significa eso? Un teólogo piensa en la categoría y piensa en las implicaciones, lo que significa esa categoría. El amor de Cristo, ¿sabe lo que hace en nosotros? Es inevitable, inevitable. Nos hace pensar, y nos hace pensar de una manera, nos hace pensar en una dirección. No son múltiples direcciones, no, nos lleva, nos controla, nos conduce. De alguna manera nos está obligando, nos apremia a nosotros pensar de una manera. El Señor me salvó. Y el Señor comienza a poner un apetito por la palabra. ¿Por qué? La obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, un apetito insaciable por buscar la palabra, desearla, entender la palabra. Había un grito: nací de nuevo. Yo recuerdo, por ejemplo, un hermano instrumental para mi vida, un hermano muy lindo que invirtió tiempo. Y el tiempo que invertía en mí era abriendo el libro de Dios. Eso es inevitable. Para una esposa eso es importante. Una de las cosas más lindas, preciosas, por ejemplo, de mi esposa: yo no soy responsable, por ejemplo, hablábamos esta tarde, yo no soy responsable de la vida espiritual de mi esposa. Mi esposa es responsable por su vida espiritual. Ahora, yo puedo animar a mi esposa, pero mi esposa puede animarme a mí también, ¿no es cierto? Ella es hija de Dios, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Y usted se da cuenta que nuestras conversaciones como hijos de Dios van alrededor de cómo maximizar la gloria de Dios en Cristo. ¿Cómo maximizar la gloria? Nuestra conversación va alrededor de lo que ella, por ejemplo, de repente ella viene y me dice: tiene que leer este capítulo, tiene que leer este libro, quiero leerle este párrafo. Y discutimos. Y entonces hemos venido a ser nosotros teólogos con mi esposa. Y, por ejemplo, mi esposa, por ejemplo, no ha pasado, digamos, el rigor académico que yo he pasado, pero juntos en nuestra conversación, mi esposa ha terminado siendo teóloga. Y mucho cuidado, usted habla con ella y usted se va a dar cuenta. Si usted está enseñando y de repente usted esté con ella, por ejemplo,
día de mañana vamos a enseñar una conferencia. Y mi esposa es muy astuta en asunto de la palabra, tiene discernimiento espiritual, porque el amor de Cristo, ¿sabe lo que hace? No importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa si es un niño, no importa si es un anciano, no importa. El amor de Cristo nos impulsa, el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo nos controla, no nos deja ninguna opción. No nos deja ninguna opción. El amor de Cristo. Usted entiende apropiadamente el amor de Cristo. Va a tener una fuerza en usted mismo que usted simplemente, por ejemplo, el asunto seminario. El asunto seminario no es opción para un pastor. No debería de ser opción para un pastor. Si usted tiene la oportunidad de hacer, usted lo hace. ¿Por qué? Porque en una manera sistemática usted va a aprender las categorías teológicas que van a servir para la iglesia del Señor. No debería de ser un asunto opcional. No debería, ¿lo hago o no lo hago? No. Aquí el asunto es, te has tardado mucho. Te tardaste demasiado. Has perdido mucho tu tiempo. Y como dice el apóstol Pablo, debemos de redimir el tiempo. En momentos debemos de redimir el tiempo. Entonces el apóstol dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando 2 puntos. Hay 2 puntos. Y mire usted conmigo la declaración que hace el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos controla, pensando esto, 2 puntos, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Ahora, hermanos, esto es sustancial, importante para nosotros entender por qué Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Ahora, usted abre el libro de Dios, usted abre la Escritura, abre el Nuevo Testamento y usted puede identificar por lo menos 3 razones concretas de por qué Jesús murió por nosotros. Por ejemplo, el libro de Juan dice de la siguiente manera, primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, dice, en que Cristo envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea que sin Él no hay vida. Sin Él no hay vida. ¿Tú quieres tener vida espiritual en una religión, en una iglesia? No, absolutamente. Solamente en Cristo. Entonces Él hizo el sacrificio perfecto para que nosotros tuviésemos vida eterna. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte, dice, a vida. En ese momento que creyó, no va a tener en el día, ha pasado de muerte a vida. Tenemos nosotros vida en Cristo. Y el sacrificio perfecto de Cristo hace posible para nosotros ese acceso, ¿no es cierto?, al Padre. Tenemos nosotros comunión con Él por la sangre de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a hacer el sacrificio perfecto para que nosotros tuviéramos vida. En Pedro nosotros encontramos, por ejemplo, que el justo dice que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y gloria al Señor, ¿no es cierto? Porque en nuestros méritos, cero completamente. Solamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente en su obra redentora. Número 2, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses nos explica, por ejemplo, en el capítulo 5, versículos 9 y 10, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Por eso Pablo dice en el legendario capítulo de Primera de Corintios,
1 Corintios 15, él habla acerca de la resurrección y él dice, si en esta vida esperamos solamente en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque Cristo no es solamente para esta vida, sino también para la vida venidera. Y sea que nosotros que velemos o que muramos, estamos con Él. Hay seguridad en Él, ¿no es cierto? O sea que Él no solamente hizo la obra perfecta por nosotros, justificarnos delante del Padre, pero hay una relación con el Hijo. Juntamente con Él estaremos. Sea que velemos o que durmamos, sea que estemos nosotros a este lado del río o pasemos a la eternidad, hay una seguridad. Estamos con Cristo. Pablo dice, para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir, dice, es ganancia. ¿Por qué? Es una continuación. La eternidad para nosotros no es un concepto. ¿Y qué va a pasar? No, estamos completamente seguros. Y la muerte de Cristo nos asegura esa realidad. Pero usted se da cuenta que lo que nosotros leímos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, no es eso. Cristo murió por algo más. El argumento de Pablo no es ese. ¿Sabe cuál es el argumento de Pablo? Mire conmigo el pasaje de la Escritura. Dice el versículo, y por todos murió, dice el versículo 15. Por todos murió. Y entonces hay una cláusula para, hina. Comienza una cláusula para que los que viven ya no vivan para sí, sino para quién, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermano, la pregunta aquí es, ¿para quién vives? ¿Por qué Pablo está argumentando? ¿Por qué le está hablando a una iglesia? ¿Por qué le está diciendo a la iglesia, mira, Cristo no solamente murió para llevarte al cielo, no solamente para seguridad en la salvación, en esta vida o la vida venidera, pero mira, Él murió para que ya no vivas para ti. Mira, la cruz de Cristo tiene que ver con la realidad, hermanos, la tendencia nuestra, natural, pecaminosa, de todos nosotros, de mí, y todo va alrededor de mí. Si sobra cualquier pedacito en mí, y usted hace, por ejemplo, el matrimonio de esa manera, usted no va a sobrevivir. Yo no sé cuáles son las leyes acá, pero en California, si usted no tiene 18 años, usted no se casa. Usted necesita un permiso especial de los padres. Imagínense, California, de un estado terriblemente liberal. Pero ¿qué es lo que asume esa ley? Lo que asume es que el matrimonio no es para niños. El matrimonio es para alguien que por lo menos piensa y dice, no, esto no es para niños. El matrimonio es para gente un poco madura que puede entender que el matrimonio no puede hacerse al orden de mí, al modelo de mí. No se puede. Mira, el matrimonio no se puede hacer de esa manera. Y la vida cristiana no puede hacerse con esa miopía. No puede hacerse con ese egocentrismo. O sea que la cruz de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo, Él fue a la cruz a morir, no solamente para tener un lugar reservado en el cielo, no son solamente consecuencias eternas. Tiene que ver con tu egoísmo, Y si tú no te das cuenta de lo que significa el amor de Cristo para tu vida, tú vas a ser un estorbo para la iglesia, porque la iglesia no puede hacerse con egoísmo. No puede hacerse con egoísmo. Tienes que sacrificar tu egoísmo. Es más, Cristo no vino solamente para asuntos soteriológicos, pero vino para tratar con asuntos, nuestras tendencias pecaminosas
de egocentrismo. Y si usted se da cuenta, hombre, si usted no está consciente de eso, de repente usted piensa que usted es el centro de todo. Y entonces entra el hermano y todos hay que ponerle ahí la carpeta roja, ¿no es cierto? Porque viene el hermano y hay que saludar. Y mucho cuidado si no saluda al hermano. Porque si no saludó al hermano, pues no es cierto, no. Si usted no lo saludó con el mérito del hermano, entonces ya el hermano se enojó, ya no vino, porque ya no, ¿verdad? Ya no. Y entonces todo, la adoración tiene que ser la adoración al estilo del hermano. Y si no es al estilo del hermano, ahí no pasa nada. Yo mejor me voy. Y entonces tratamos la manera de cortar la iglesia a nuestro egoísmo. Y eso no puede ser. ¿Sabe a la manera de quién debemos nosotros hacer iglesia? Es a la manera de Cristo. Él es el fundamento de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el edificador de la iglesia. Y Él es el protector de la iglesia. No nos olvidemos, no es mi iglesia. Hermanos, por ejemplo, donan. Tienen el donativo ahí. Y hay hermanos que lo publican, ¿no es cierto? Y el pastor, ¿dónde está el pastor? Aquí tengo para que el pastor se fije y que el pastor caiga en la trampa. De alguna manera, que caiga en la trampa de que, es un donador. Entonces, como es donador, hay que respetarlo. El que no pudo dar, no hay que respetarlo. A este sí hay que respetarlo. Cero. No puede ser. O sea, hacer iglesia con niños egocentristas, la iglesia no, simplemente no. La iglesia no va a progresar. Vamos a estar en la misma desgracia. Y usted se da cuenta, este asunto, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Corinto. ¿Y usted cree que eran solamente niñitos, parvulitos, solamente niñitos? No. Gente con bigote y barba, ya viejos que no han sacrificado el ego. Todavía están viviendo para ellos mismos. Usted conoce gente, jovencitos, sorprende, jovencitos, 15 años, y han entendido esa verdad, y se han dado cuenta que, ¿sabes qué? La vida no va alrededor mío, la vida no puede girar alrededor mío, no. O sea que cuando pensamos nosotros teológicamente en el amor de Cristo nos impulsa, nos controla. El amor de Cristo nos guía a pensar de una manera. Él murió por mí para que yo ya no viva para mí, sino para Él. Y la pregunta es, ¿para quién vives? Hermanos, el éxito de esta congregación está íntimamente relacionado con la capacidad de los miembros de la iglesia de resolverse y decir, yo no puedo ser un niño, yo no puedo ser egocentrista, yo necesito crucificar mi propio ego. La iglesia no puede girar alrededor de mí, y si sobra algo, mí. No, la iglesia no existe. Ya hay alguien que está en el trono de gloria, controlándolo todo. Y se llama Jesús, y no es Jesús Rodríguez, no es Jesús Sánchez, no, nada de eso. Es el Señor de señores. Es el Señor de señores que no va a dar, no va a claudicar, no va a adjudicar su lugar. Él es el dueño de la iglesia. No eres tú. Es cierto que nosotros hablamos, voy a mi iglesia, pero en la realidad, teológicamente, no es tu iglesia. Convenientemente es tu iglesia, es cierto, lo entendemos. Pero es la iglesia del Señor. Y nos acercamos a la iglesia del Señor. Y entonces, a medida que vamos comprendiendo el amor de Cristo para nosotros, nos damos cuenta que el amor de Cristo tiene consecuencias para el hoy, no solamente para el mañana. Tiene consecuencias para la manera en cómo yo voy a tratar a mi hermano. O sea, ¿me siento con el hermano para que me comprenda o para comprenderlo?
Y usted se da cuenta, al final del día, eso tiene que ver con qué. Tiene que ver con la madurez del creyente. Y esa madurez tiene una implicación. Versículo 16, versículo 17. Tiene dos consecuencias inequívocas. Cuando entendemos nosotros el amor de Cristo, entonces comenzamos nosotros a observar. Si usted se da cuenta, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, dice, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que, y primera consecuencia, de manera que, o sea que aquí hay un elemento de consecuencia. Y la consecuencia es de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. Ya no más. O sea que el amor de Cristo altera nuestra identidad más fundamental. Trata con nuestro egoísmo. Y la consecuencia primaria tiene que ver de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué significa de aquí en adelante? Hay un punto de historia, hay una conversión. De este momento en adelante, dice el versículo, a nadie conocemos según la carne. Y si aún así conocíamos a Cristo, ya no lo conocemos así. O sea que aquí ha pasado algo. Y Pablo está haciendo una confesión. O sea que el apóstol Pablo está estableciendo una realidad que es seguro. Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, leemos sus cartas y leemos los mensajes y leemos nosotros las defensas en el libro de los Hechos, nosotros podemos entender que el apóstol Pablo no está hablando abstractamente, él está hablando con realidades teológicas que alteran nuestra identidad. Hay conversión. ¿Y cómo consideramos a Cristo? Para Pablo, ¿qué significaba eso? Dice que él creía que era su deber acabar completamente, erradicar todo concepto de cristianismo, erradicarlo. En el judaísmo, él como fariseo, él creía su deber. La secta del cristianismo, erradicarla. ¿Cómo consideraba a Jesús? Como un impostor. Era un mentiroso, digno de muerte. Pero aquí ha habido un cambio. Aquí hubo un cambio radical. Ya Jesús no es digno de muerte. ¿Quién es Jesús para él? Es digno de ser adorado. Para el apóstol Pablo dice que Cristo murió para que ya no vivamos para sí, sino para que vivamos para Él. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama señorío, el señorío de Cristo, el señorío, y eso altera nuestra identidad. De aquí en adelante ya no consideramos a Cristo, ¿cómo lo consideramos? Como un impío, como un maldito, como alguien digno de muerte, como un farsante. No. De aquí en adelante consideramos a Cristo digno de nuestra devoción. Él es el Señor de nuestra vida. Yo tengo una relación con Cristo y la relación que yo tengo con Cristo es de Señor a súbdito. Yo soy su seguidor. ¿Quién tiene la última palabra? No soy yo. Cristo tiene la última palabra.
Cuando pensamos en esa realidad, yo creo que el apóstol Pablo no está pensando en términos, por ejemplo, abstractos, teológicos, una idea. Está pensando en términos altamente prácticos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos encontramos nosotros, por ejemplo, hay una defensa y él dice, por ejemplo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ya no más, ya no más. Él dice, por lo cual también hice en Jerusalén, dice, yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, dice, yo di mi voto. Muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, dice, a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Algo pasó. Algo ocurrió. Eso se llama conversión. Dice, narrando su propia historia, habiendo, dice, caído todos a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí hay un cambio. Eso se llama, ¿cómo? Conversión. Eso se llama conversión. Y cuando hay esa conversión, es igual a experimentar el amor de Cristo, que nos hace pensar como teólogos bíblicos y nos hace pensar, yo ya no puedo vivir para mí. Yo tengo que vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Hay un cambio. En el capítulo 9 encontramos nosotros la pregunta del $1.000.000. La pregunta del $1.000.000 es la siguiente. En el momento de la conversión del apóstol Pablo, en la conversión, nosotros leemos esta pregunta en el capítulo 9, versículo 6, dice, el tembloroso, dice, y temeroso, dijo, escuche la pregunta, porque esta es la pregunta que determina si usted realmente ha experimentado el amor de Cristo. Esta es la pregunta. Y la pregunta de Saulo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta del $1.000.000. El creyente que ha experimentado el amor de Cristo y entiende el amor de Cristo, piensa, Él murió por mí, para que yo ya no viva para mí. Yo creo que algunos de ustedes tienen que regresar a casa y decirle a su esposa, amorcito lindo, perdóname porque he vivido para mí. De hoy en adelante yo quiero vivir para Cristo. Viviendo para Cristo tiene garantía de que nuestro matrimonio va a florecer. Nuestro matrimonio va a ser un matrimonio para la gloria de Cristo. Perdóname porque hasta el día de hoy yo he vivido para mí mismo. Yo no he entendido el amor de Cristo, pero el día de hoy yo entiendo el amor de Cristo. Y yo me quiero arrepentir el día de hoy. Y delante de ti, yo le quiero decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta del $1.000.000. Cuando entendemos el amor de Cristo apropiadamente, como teólogos bíblicos, entonces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En tu iglesia, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos,
Esto no significa que usted va a venir a ser pastor, que usted va a venir a ser anciano, que usted va... No, no, absolutamente, no, no, no. ¿Qué quieres que yo haga es... ¿Qué quieres que yo haga es... De este momento en adelante comienza una relación de señorío. Yo te voy a encaminar, yo te voy a guiar. La realidad, hermanos, por ejemplo, uno de mis hijos, por ejemplo, él nunca me ha declarado a mí, hasta este momento, nunca me ha dicho, por ejemplo, que él tiene interés, por ejemplo, en el ministerio, que algún día va a llegar a ser pastor. Y él no tiene que llegar a ser pastor para contribuir con el reino. Él no tiene. Lo que él necesita es esa relación con Cristo, de señorío. Él es el Señor. Nosotros estamos en proyecto, por ejemplo. Hablaba el hermano, por ejemplo, me hablaba de lo que está ocurriendo en la iglesia de ustedes y cómo el Señor se está manifestando. Nosotros estamos en un proyecto que nos va a costar demasiado dinero. Un hermano de la iglesia no solamente nos donó $100,000 en una sentada, aquí está, pero íbamos a necesitar mucho, pero mucho más. El hermano viene y me dice, pastor, ¿cuánto necesitan? Y yo le dije cuánto necesitaba. Y entonces el hermano, mira, yo voy a prestar ese dinero, cero interés. Ustedes, la iglesia me los paga cuando... El hombre es empresario. Él no es pastor. Él no es pastor. Pero ¿sabe lo que le está haciendo? ¿Sabe lo que le está haciendo? Compartiendo un testimonio, esta semana pasada estábamos conversando con el hermano y él me dice, por ejemplo, el hermano, muy lindo, me motivó tanto que en el servicio, en la oración que yo tuve de la ofrenda, yo hice alusión a lo que él me había hablado. En primera de Samuel, capítulo 29, vemos nosotros un momento de transición. Y entonces está David y Salomón. Están dos generaciones. Y aquí está David donando, pero a montón, izquierda y derecha. Y el hijo nunca vino y le dijo, papá, lo estás dando todo, ¿qué te pasa? No, no. El texto dice que Dios había puesto deseo en David y en el pueblo. Y ese deseo, hermanos, es irrevocable. Cuando el Señor pone en el corazón de un hombre, de una mujer, cuando nosotros tenemos claro en nuestro corazón, ¿y quién es el Señor? En toda esta ecuación, ¿quién es el Señor? ¿Eres tú o es realmente el Señor de tu vida? Yo no sé la decisión que tú necesitas hacer el día de hoy, pero hay una consecuencia al amor de Cristo. Cuando entendemos que no podemos vivir para nosotros mismos. De aquí en adelante no consideramos ya a Cristo de la misma manera. No es ya un impostor, es el Señor de nuestra vida. Es el Señor de nuestra vida que requiere y demanda de toda nuestra devoción. Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Yo quería entrar al versículo 17 porque el versículo 17 es rico, pero vamos a buscar otra oportunidad. Más adelante me voy enamorado de ustedes. Algunos están muy simpáticos, otros fellitos, pero siento el amor de Cristo en sus corazones y alabo al Señor por la oportunidad que nos concede a mi esposa y a mí de estar aquí entre ustedes. Es un honor enorme. Gracias, hermano, por el privilegio de estar aquí en su iglesia. Había sido un deseo en mi corazón de poder estar al lado de nuestro hermano Rodríguez y le doy gracias al Señor que podemos despedirnos en oración, trayendo nuestros corazones delante de Él. ¿Por qué no inclina su rostro en este momento? Incline su rostro. Yo no sé la decisión que usted necesita hacer delante del Señor. Yo no sé cómo el Señor está tratando con su vida. Existe en su corazón la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga para tu gloria, para tu honra, para tu iglesia? Para levantar el nombre de Cristo en alto.
El apóstol Pablo constantemente habla de esta realidad y él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida el día de hoy? Yo quiero animarte a que traigas tu egoísmo, tu egocentrismo, tu tendencia a ser el primero. ¿Por qué no la traes a los pies de Cristo y le dices al Señor Jesucristo, Señor, aquí estoy. Yo no quiero vivir para mí. Quiero vivir para ti. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, bendice esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de nuestros hermanos Rodríguez, líderes. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, a nivel local. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús, de que tú puedas, Señor, obrar en cada uno de mis hermanos y que podamos, Padre bendito, en una manera clara y contundente, Señor, darte a ti el honor y la gloria debida a tu nombre. Tú eres digno, Señor, de recibir todo honor y toda gloria. Esta es tu iglesia. Tú eres el dueño. Y tú mereces, Señor, toda nuestra devoción. Iglesia, no se trata de nuestro nombre, sino el nombre que es sobre todo nombre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien merece todo honor y toda gloria. En su nombre oramos. Amén.